Cristo, el centro del mensaje misionero. Una vez más, Cristo, el centro del mensaje misionero. Hay un pensamiento central, digámoslo todos, el apóstol Pedro y todos los ministros que predicaron el evangelio en el libro de los Hechos fueron muy claros en presentar a Cristo como el centro de su mensaje. Y el texto áureo como dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Este fue el mensaje que Pedro le dio a los que estaban ahí en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y este mensaje trajo 3,000 almas a los pies de Cristo. Esto es lo que hace la diferencia. Bueno, eso sin contar las mujeres, ¿verdad? Y los niños que estaban quizá por ahí. Pero el punto es de que cuando se predica bajo la unción del Espíritu Santo, el pecador viene a Cristo Jesús. Y viene arrepentido. No viene por emociones. Por eso cuando Cristo hablaba las palabras que su Padre le había dado. Él dijo: las palabras que yo hablo son las palabras que mi Padre me dio. Y cuando oró, dijo: Padre, yo les he dado tus palabras. ¿Se da cuenta? Quiere decir que cuando nosotros hablemos tenemos que ser recipientes de lo que Dios quiere que nosotros digamos, para poderlo decir con poder y autoridad. Porque si no, se duda. Y por eso, cuando Cristo terminaba sus discursos, dice Mateo capítulo 7, versículo 28, que cuando Él terminó estas palabras que Él estaba hablando, la gente se admiraba de su doctrina. Y óyeme lo que decían: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta gente estaba acostumbrada a escuchar cátedras de Moisés. En otras palabras, los maestros, los rabinos les enseñaban. Pero cuando Jesús estaba hablando, sus palabras llegaban hasta lo más profundo del corazón de ellos y los conmovía. Y cuando la palabra de Dios llega, hermano, y lo toca a uno, déjeme decirle que uno no puede estar quieto sino alabar al Señor con todo el corazón. Es por eso que todos los predicadores en sí, no deben estar mendigando amenes ni aleluyas. Andan ahí exhortando a la congregación: digan amén, digan aleluya. O sea, para que respalden su mensaje. Es cierto, podemos nosotros glorificar el nombre del Señor y estar todos de acuerdo en un momento a adorar al Señor, pero no obligar al pueblo a que digan amén, aleluya, para que él agarre fuego. Dijo un predicador: digan amén, aleluya, para que me den fuerzas para predicar. No, sí, cuando uno viene, ya viene con el poder de Dios, hermano. ¿Cómo Jesús va a estar diciendo amén, digan amén y aleluya para que yo tenga poder? No, eso no es así. No hay que estar uno tras la gloria de los hombres. Porque algunos piensan que si la congregación no dice amén y aleluya, entonces no está recibiendo el mensaje. Déjeme decirle que al final del mensaje es el resultado. Porque cuando un mensaje está bastante hermoso, uno no quiere ni siquiera que el otro se mueva, porque uno está asimilando aquello. Pero de repente toca el corazón y sin que el predicador lo obligue a uno a decir amén o aleluya, uno dice aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está sintiendo el toque del Espíritu Santo a través de la palabra. Así que no son los gritos de la congregación lo que realmente le van a dar fuerza al predicador, sino que es el Espíritu Santo. Y tenemos que entender esto es parte de la ética ministerial. Lo que pasa es que hay quienes piensan que si la congregación dice amén, aleluya, su mensaje está bueno, ¿verdad? No, eso no es así. El mensaje está bueno de todas maneras cuando está bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba
y enseñaba, toda la gente tenía que estar callada, porque ahí no había micrófono, no había nada. Solamente el eco era el que ayudaba. Esas tierras, y si usted tiene la oportunidad de ir un día, los que hemos ido, pegamos ahí un grito, eso se oye, mire, se expande. Entonces, todo esto ayudaba a Jesucristo. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que entender de que no es tanto los gritos, ni es tanto los movimientos, sino que es la palabra de Dios la que tiene que llegar a nuestro corazón. Entonces, Pedro, hermano, ahora está hablando, ya están llenos del Espíritu Santo, ya están llenos del poder de Dios, el Espíritu Santo se ha derramado. Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban ahí. Y esto es lo que Dios quiere cuando nos reunamos nosotros siempre. Que no haya ninguno que se quede sin la unción del Espíritu Santo. Que todos estemos llenos del Espíritu Santo para que podamos ser iglesia bendecida y avivada. Y vemos nosotros, hermanos, que acá tenemos nosotros a Pedro que está predicando la palabra del Señor, y esta palabra pues está realmente llevando este mensaje de salvación a estas vidas. Esta gente, hermano, había escuchado de Jesús, esta gente había sabido de él, pero no le había puesto tanta importancia. Esta gente vivía lejos. Desde allá hasta allá había llegado la fama de Jesucristo. Había llegado esa fama de tal manera que ya sabían de él, pero no lo conocían, no habían tenido una experiencia muy personal con él. Y pasa lo mismo hoy. Muchos oyen del Evangelio, muchos, ¿verdad?, tienen lo que es la noción de lo que es el Evangelio. Muchos tienen familiares que son evangélicos, van a la iglesia, pero ellos nunca han ido a una iglesia, han escuchado de Cristo, de las predicaciones, mas sin embargo no tienen una experiencia personal con él. Pero Pedro, hermano, a partir del versículo 22, él se pone de pie porque los están acusando a ellos de que están borrachos, porque se manifestó el poder del Espíritu Santo como hacen ahora, que se derrama el Espíritu Santo. Los mismos cristianos se ríen de los otros. Hay quienes no creen en el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas y se burlan de ellos, dicen que eso es ridículo, que eso fue para la iglesia primitiva, que no pasa hoy. Bueno, si el Espíritu Santo se manifestó de esa manera y se manifestó en el libro de los Hechos a través de el hablar en lenguas, cuando los apóstoles imponían sus manos, quiere decir que hasta el día de hoy es el mismo Espíritu Santo que tenemos. Dios no cambia, mi hermano, Él es inmutable. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Así que este Espíritu Santo, cuando venía sobre alguien en el Antiguo Testamento, como pasó con Saúl, como pasó con los hijos de los profetas, y aún como pasó con los siervos de Saúl cuando envió a arrestar a David, y apenas estaban llegando, el Espíritu Santo los tomaba y empezaban también a profetizar, y ya no regresaban con Saúl, y Saúl mandaba otros 50 para que los arrestaran, y también se quedaban. Y dijo Saúl, bueno, voy a ver por qué estos no vienen. Y cuando él iba llegando cerca del campamento, también el Espíritu Santo lo tomó a él y empezó también a danzar y a profetizar. No se hablaba en lenguas, pero sí empezaban a glorificar el nombre del Señor. Por lo tanto, todo aquel que cae bajo este ámbito poderoso del Espíritu Santo, mi hermano, va a tener ciertas reacciones. Pero la señal es hablar en lenguas cuando la persona es llena con el Espíritu Santo, cuando es bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, esta es la señal. Y Pedro se levanta y en versículo 14 les dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ahora, vea bien la autoridad de Pedro. Aquí hay gente de todas las naciones, diferentes categorías, todos habían venido a adorar a Jerusalén, pero lo que a Pedro le da la autoridad y lo que hace que los demás lo escuchen es por lo que habían visto. Ellos querían una explicación sobre esto y estaban muy atentos. Dios sabe cómo cautivar, hermano, la mente de los hombres. Algunos
simplemente o sencillamente por un mensaje, otros a través de un milagro, como pasó en el libro de los Hechos, que la gente creía porque había milagros, otros quizá por experiencia propia, como pasó ahí en la casa de ese gran centurión a quien el apóstol Pedro fue a predicarle, Cornelio, y otros simplemente por un llamado directo de Cristo, como pasó con el apóstol Pablo. Pero Cristo tiene diferentes métodos para atraer. Y nosotros vemos, hermanos, que esta gente está escuchando a Pedro. Y a Pedro se le facilita porque todos allí están impactados. Cristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Se da cuenta? Entonces, el Padre de alguna manera trabaja para que el mensaje llegue. Y ahora que manda el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que compunge, el que redarguye, el que hace entender al hombre pecador de que es pecador. Noten bien que el pecador no sabe nada de Dios, pero el Espíritu Santo lo hace entender de que es pecador, de que ha estado ofendiendo a Dios. Y Pedro le dice, oigan ustedes, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Noten bien que la hora se empezaba a contar, o el tiempo del día, a partir de las 6 de la mañana. Entonces, si era la hora tercera, eran las 9. ¿Verdad que sí? Las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Noten bien cómo Pedro empezó su mensaje, usando la Biblia. Porque él pudo haber venido y seguido con este argumento, señalándolos a ellos, acusándolos a ellos, con su propia opinión. Pero Pedro quiso ubicar la palabra profética, porque esta gente estaba familiarizada con esta palabra. Esta gente sabía muy bien lo que Joel había profetizado y ellos tenían bastante conocimiento sobre esto. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Se da cuenta? Esto era una profecía que no se había cumplido, pero aquí se está cumpliendo. Ahora dice en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Los días en sí, hay dos interpretaciones básicas, fundamentales. Los postreros días, los días que estén cercano al milenio. O el recibimiento del Espíritu Santo que todos los judíos que estén en el milenio van a recibir. Y es una profecía que dice que nadie le preguntará a su compañero nada acerca de Dios, porque todos lo conocerán, porque le dará un corazón de carne, quitándoles el corazón de piedra. Pero también los postreros días son los días en los cuales nosotros estamos viviendo, desde Cristo hasta acá. Porque en verdad, hermano, dice Hebreos que en el capítulo 1, versículo 1, tenemos ahí lo que Hebreos le dice a sus lectores. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, oiga bien, en estos ¿qué? Postreros días, se lo ponen ahí mi hermano, en Hebreos 1, 2, en estos postreros días,
¿Nos ha hablado por quién? Por el Hijo. Quiere decir que el Hijo tiene el mensaje en estos postreros días. Por lo tanto, todos los hombres tienen que escuchar el mensaje y arrepentirse. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se llegó entonces en el día de Pentecostés el cumplimiento de esta profecía, pero para que recibieran el Espíritu Santo, ¿cuál era el requisito? Creer en Jesucristo. Así que Dios no iba a venir solamente y derramar el Espíritu, sino que tenía que haber un requisito cumplido en ellos, y era reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Oh sí? ¿Eso es todo, hermano, pastor? ¿Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? Claro que sí. Mire lo que dice San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero vea lo que dice el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es el requisito? Que los judíos tenían que creer que Jesús no es solamente el Mesías, sino que es el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Marta a Jesús cuando su hermano había muerto? Y llegó Jesús y Marta lo reconoció como el Hijo de Dios. Y se lo dijo en el versículo 27 del capítulo 11 de San Juan. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Se da cuenta? Era el requisito de ellos creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y Marta confiesa y dice: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Cuando expulsaron al ciego, ahí en el capítulo 9 de San Juan, Cristo lo encontró que andaba caminando por el templo. Y en el versículo 35 del capítulo 9 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Cuando Felipe fue a evangelizar al etíope, que estaba leyendo el libro de Isaías y no entendía lo que estaba leyendo, y Felipe le tuvo que explicar. El etíope entonces reconoció que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y le dijo: mira, ahí hay agua para que me bautices, porque yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Y San Juan dice que el que niega al Hijo, niega al Padre. Por lo tanto, el que tiene que disfrutar de la bendición del Padre, tiene primero que disfrutar de la bendición del Hijo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. No es el hijo de un rayo especial del sol, como estamos estudiando los días viernes. Ni es cualquiera otro que apareció por ahí. Ha sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ahora, la palabra hijo tiene dos significados. La palabra hijo tiene que ver con el significado de que es Dios. Hijo de Dios significa Dios. Es la manera en que los hombres se identifican, como Nabucodonosor, que cuando estaban los tres varones hebreos en el horno de fuego,
Él dijo, ¿cuántos se echaron ahí? Y ellos le dijeron 3, pero yo veo 4. Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Se da cuenta? Al hijo de los dioses. Dando a entender, ese es Dios el que está allí. Y eso es muy importante saberlo. Entonces, cuando nosotros, hermano, vemos a los judíos que están viniendo en contra de Jesús, ellos vienen a quererlo apedrear porque Jesús dice que es hijo de su padre. Y le dicen, te vamos a apedrear, pero no es por las buenas obras que estás haciendo, porque Jesús les dijo, ¿y por qué me están apedreando? Dígame, ¿por qué me están apedreando? ¿Por las buenas obras que he hecho? Digo, no te vamos a apedrear por las buenas obras. Te vamos a apedrear porque tú, siendo hombre, te haces Dios, llamándote hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Dando a entender, hermano, que para los judíos, decirle a alguien, decir que alguien, oír que alguien diga, yo soy hijo de Dios, era una blasfemia, porque se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, ¿cómo tenían que decir los judíos? Que eran hijos de Abraham. ¿Se da cuenta? Nosotros somos hijos de Abraham, le decían a Jesús. Juan el Bautista, cuando estaba predicando, llegaban aquellos para ser bautizados y decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién? Se creen ustedes muy orgullosos, ¿verdad? Porque dicen, somos hijos de Abraham. Déjenme decirle a ustedes que Dios puede levantarle hijos a Abraham, aún de estas piedras que están acá. Ellos se gloriaban porque eran hijos de Abraham. Y le decían, oye, ¿por qué tú no llamas, en otra palabra, verdad, a Abraham tu padre, sino que a Dios lo llamas tu padre? Estás blasfemando. Nosotros decimos que somos hijos de Abraham y tú dices que eres hijo de Dios y nunca te hemos oído que digas yo soy hijo de Abraham. Pero ¿qué dice San Juan capítulo 8, versículo 57? Bueno, versículo 55 al 59. Dice, pero vosotros no le conocéis, hablando del Padre, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. No te ves, mi hijo Jesucristo. Dice, lo conozco y guardo su palabra. Por eso él fue hijo de obediencia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Miren cómo le dice Jesús a ellos. Abraham no dice nuestro padre. Dice vuestro padre. ¿Qué cólera le daba a los judíos a usted? Si Jesús era judío también. Pero ¿por qué no decía Abraham nuestro padre? Él decía vuestro padre. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Qué tremendo no conocer la palabra, ¿verdad? No tener la iluminación de Dios. ¿Y has visto a Abraham? Es que ellos no sabían quién estaba enfrente de sus ojos. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él. Qué tremendo. Más adelante dice la mujer, me parece que eres profeta porque le dijo toda su vida. Pero no era profeta, era el mismo Dios que tenía allí. Así que el que estaba ahí la había creado a ella. Había creado su espíritu allá y puesto allí. Era creación, ahí estaba su creador enfrente de ella. Pero mira lo que dice Jesús en el versículo 58. Jesús le dijo, de cierto digo. Cuando se enfatiza 2 veces, de cierto, quiere decir, se está diciendo algo legal, algo certero. Antes que Abraham fuese,
yo soy. Imagínese decirle a Jesús a esta gente eso usted. Tremendo. Si Jesús un día se para en una de las fiestas y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Imagínese. Para ellos Jesús estaba diciendo tonteras. El que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Se dice, y esto decía por el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Tremendo, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy. Hoy glorificaron a Dios. ¿Qué cree usted que hicieron? Mire lo que dice el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Se da cuenta? Él pudo haber usado otra forma de escape. Los pudo haber vuelto ciegos, como lo hizo allá con el ejército de egipcio cuando estaba Moisés y su pueblo frente al Mar Rojo. Pudo haberle dicho al Padre, mándame una legión, como le dijo a Pedro. Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes tú que si yo le pido al Padre una legión de ángeles, me lo manda? Cristo solamente atravesó por en medio de ellos y se fue. Y ellos con las piedras en sus manos no le pudieron hacer nada. ¿Se da cuenta? Se les dijo, adiós muchachos, adiós. Pongan esas piedras, guárdenlas por allá, por favor. Y se fue. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Pero oiga bien, ahí en San Juan capítulo 10, cuando él habla, ellos están instigados porque realmente Jesús está hablando de su deidad. Y no lo pueden aceptar. No lo pueden aceptar. Dice que se celebraba en Jerusalén, San Juan 10, 22, la fiesta de la dedicación, que era invierno. ¿Cuál es la fiesta de la dedicación? El Hanukkah. Subraya ese versículo porque esa es una de las fiestas a la cual Jesús llegó a celebrar. El Hanukkah, cuando los macabeos santificaron el templo porque Antíoco Epífanes lo había contaminado con la sangre de la cerda. Entonces los macabeos pues santificaron el templo, lo limpiaron y entonces ahora Jesús va a una de estas fiestas que era en invierno. Por eso en diciembre se celebra el Hanukkah, la fiesta de las luces se le llama también, la fiesta de las luces. Jesús fue a una de estas fiestas. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Estaban hastiados de Jesús usted. Hay mucha gente hastiada ya de Jesús. Ya no quiero nada de Jesús. Hasta el día de hoy hay mucha gente hastiada. Ya no quieren ya nada con Jesús. Y le dicen, si tú eres el Cristo, el Mesías, en arameo, dínoslo abiertamente. Todavía querían que Jesús se los dijera abiertamente usted. Qué tremendo. Si se lo estaban reclamando era porque ya lo habían oído. ¿Verdad que sí? Ya lo habían oído. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Se lo dice de una vez. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no creían? Porque no eran de sus ovejas. Por eso dice Pablo que no todos los israelitas son israelitas. O no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Sino los que vienen directamente del linaje de Isaac, el hijo de la promesa. Esos son los verdaderos israelitas.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, oiga bien, ¿quién le dio estas ovejas? El Padre. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire qué cosas. Él dice, las ovejas nadie las va a arrebatar de mi mano en el versículo 28. Y en el versículo 29 dice, nadie las arrebata de las manos de mi Padre. Porque más adelante él dice, mi Padre y yo, uno somos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es Dios. ¿Qué hicieron los demás? ¿Lo glorificaron? ¿Lo alabaron? No. Versículo 31. Versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Era la forma en que querían ellos responderle siempre a Jesús. Nota bien que a los 5,000 que alimentó, a eso les estaba hablando después y agarraron piedras para apedrearle. Es la forma en que el hombre le paga a Dios siempre. Ahora, hay que entender, hermano, que en el ministerio usted va a ver ovejas y cabritos. ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí, en una iglesia va a ser así. Yo no creo que en esta iglesia, ¿o creen ustedes que hay cabritos aquí? Bueno, el punto es que el que es de Dios permanece, ¿sí o no? Mi hermano, yo acepté a Jesucristo cuando tenía 12 años. Y he estado, desde mis 12 años, he sufrido lo que usted no se imagina. Yo creo que más ataques de lo que el diablo me ha traído ya no cabe más. Ya no cabe más. Sí, ya no cabe. Mas, sin embargo, he permanecido. Yo no me he enojado contra Dios. No me he enojado contra aquellos que vienen y atacan. Al contrario, me han ayudado a superar, a crecer. ¿Se da cuenta? He permanecido en la iglesia con luchas y pruebas y cuanta cosa desde mi niñez, mi juventud. Usted ha tenido hermanos que que estuvo en la iglesia desde jóvenes, conoció hermanitos en la iglesia que no lo querían. Yo tuve muchos. Gente que estaba en contra del evangelio. Yo estaba en la radio. Imagínense, yo pasaba 5 programas diarios en la radio. Predicaba todos los días. A las 5 de la mañana empezaba con el programa Amaneciendo con Cristo. Y había gente que no quería el evangelio. ¿Y qué pasaba? Cuando iba por las calles me maltrataban. Me tiraban indirectas y decían cuánta cosa. Bueno, había uno que ya casi me pegaba, pero un día mi tío, que no era, y que hasta el día de hoy no es cristiano, no sé por qué, supo que este hombre me maltrataba y que me quería pegar. Y una vez se lo encontró allá por la estación de camionetas. Se le dijo, ven para acá. Este muchacho a quien tú le quieres pegar es mi sobrino. El día que lo toques, la vas a ver conmigo. Y la siguiente vez, pasó al lado mío el Señor como una mansita oveja. Ya no me dijo nada. Mas, sin embargo, yo siempre tenía lástima por él porque sabía que no había conocido a Cristo. Y mi intención era que él fuera salvo. Que él fuera salvo. Entonces, el que es de Dios permanece. Permanece, mi hermano. ¿Cómo yo voy a ir de la iglesia simplemente por alguien que no me dio el privilegio? Alguien que no me dijo que no me saludó. Alguien que no me dio la bienvenida. Me voy a ir de la iglesia. Mi hermano, eso es lo más ridículo que hay en la vida de un cristiano. Bueno, de un creyente, pues. Porque, díganme ustedes, ¿son esas luchas? ¿Son pruebas? No. Esas cosas de todos los días. De todos los días. Que luchas y pruebas. Lea los hechos para ver qué fue lo que pasó o por qué clase de tribulación pasaban estos hermanos allí.
Vea usted y vaya a leer la historia de la iglesia primitiva, cómo quemaban a los cristianos. Ahora mismo en la India están asesinando pastores y quemando iglesias, matando familias enteras. Pero ellos no niegan que son cristianos. Mire qué tremendo, prefieren morir. Ay, Dios mío, si viene esto para acá, las iglesias se quedan vacías usted. Vacías. Si por un chisme se quieren ir. Mire qué tremendo. Ahora que ven el machete, imagínese usted. Eso está terrible. Yo no sé qué clase de iglesia es la que hay ahora, pero la iglesia verdadera va a sufrir por Cristo Jesús. Sí. Si usted es cristiano, va a permanecer en la iglesia alabando al Señor en medio de cualquier circunstancia de su vida, porque Dios no tiene la culpa de nada. A Dios hay que adorarlo y alabarlo en todo tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo, dad gracias a Dios en todo, por todo, en todo tiempo, en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Que se vuelven sentimentalistas. Sí andan, ay, no me toque porque si no me voy. Andan así, mire. Ay, te reprendo, Satanás. Mire usted, qué tremendo. ¿Verdad? Ahí andan. Que aquel hermanito me miró mal. Ay, Señor, y yo que tanto que oro por él, ya no oro más. Creyentes sentimentalistas ustedes, que ya no se les puede decir nada. ¿Por qué los pastores hoy en día no predican la palabra de verdad, sino que están alcahueteando muchas cosas? Oh, porque se van los hermanitos de la iglesia. Se van. Me imagino y me pregunto, ¿serán ovejas o serán cabritos? ¿Ah? Porque el que es de Dios permanece. Y dijo Jesucristo, y de mano nadie nos arrebatará. Quiere decir que si el diablo arrebata a alguien es porque no estaba en las manos de Dios. Ahí está, eso es todo. El que está en las manos de Dios, hermano, va a permanecer. Porque de sus manos, ¿quién lo va a arrebatar del mismo diablo? Mucho menos un chisme, mucho menos una cosita que no me dejaron cantar, hermano. ¿A qué le dieron trofeo y a mí no? Y tanto que trabajé usted. Como que está esperando el premio aquí en la tierra. No, hermano. Si usted de verdad le sirve a Dios, ¿sabe lo que va a recibir en vez de un trofeo? Maltratadas. ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Timoteo dice, todos me han dejado. Miren qué cosas. Todos me han dejado. El único que no me ha dejado es Jesucristo. Así terminó su ministerio el apóstol Pablo. Todos me han dejado. El único que no me ha dejado es Jesucristo. No, si Cristo está con nosotros, hermano. Es todo lo que tenemos. Porque ¿qué puede hacer el hombre por nosotros? Si el hombre te va a sonreír, me debes tú le hagas favores buenos. Ya no le des ahí el dólar, vas a ver si te invita a la fiesta de cumpleaños. Ya no. El ser humano es egoísta. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Pero ¿a qué mandó Jesucristo predicar el evangelio? A los pobres. ¿Verdad? A los pobres. Mira lo que dice entonces. Tomaron piedras, en el versículo 32 del capítulo 10 dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, es que el hombre se cree sabio usted, ¿verdad? Cuando en verdad delante de Dios se embrutece, dice Isaías. Eso es terrible. Luego dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Se da cuenta? Para ellos era una blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces Dios.
¿Por qué le dijeron eso? Porque él decía que su padre era Dios. ¿Se da cuenta? Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Se da cuenta? Aún Dios declara al hombre, a los que creen en él, dioses por la inteligencia que él nos ha dado. O sea, nos ha dado a nosotros, hermano, un entendimiento tremendo. Usted y yo somos capaces de alabar a Dios con todo nuestro entendimiento y sentir el Espíritu Santo y saber que es el Espíritu Santo y recibir poder, conectarnos con el mundo espiritual. Nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con el mundo espiritual. Lo que pasa es que vivimos en el mundo material, hermano, y no pasamos de allí y estamos aquí, mire. Pero si nosotros podemos trascender esa capa que está allí de materialismo e irnos hacia arriba, entonces podemos ver la gloria del Dios Todopoderoso. Algo puede suceder con nosotros que está más allá del ámbito humano. Por eso es que el cristiano tiene que conocer el vivir en éxtasis, porque de otra manera, hermano, no va a poder valorar las cosas espirituales. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley. Y yo dije, dioses sois. No te ven lo que dice, vuestra ley. Vuestra ley. Mas sin embargo, él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla por cada uno de aquellos que creen en él. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Mire qué cosa. En cada explicación se enojaban usted. Qué tremendo, hermano. ¿Usted ha conocido gente así que en cada vez que Dios le habla se enojan? Dios le habla y se enojan. En vez de avivarse en el Señor. Y esto, hermano, pues está terrible. Entonces, aquí vemos nosotros que el apóstol Pedro está hablando a los israelitas, a estos. Ahí habían muchos que habían estado en este grupo queriendo apedrear a Jesús. Pero ¿qué había pasado ahora? Cristo había resucitado. Y le tuvieron que pagar aún hasta los soldados para que no dijeran la verdad, que dijeran que el cuerpo se lo habían robado. Mire qué tremendo usted. Entonces, la profecía se está cumpliendo en estos días. Ahora, el apóstol Pedro no tenía entendimiento del evangelio de gracia que iba a ser predicado. Más adelante lo aprendió por el apóstol Pablo. El apóstol Pedro se va y agarra todo, incluyendo la venida de Cristo y incluyendo el milenio, porque él no tenía ese conocimiento todavía. Más adelante se le fue revelado al apóstol Pablo. Note bien que el apóstol Pedro creía que si todos se arrepentían, entonces Cristo iba a bajar. En otras palabras, si todo Judá o todo Israel se arrepentía, era el requisito para que en ese mismo día, si se arrepentía toda Judá en ese mismo día, Cristo iba a bajar y iba a reinar. ¿Por qué usted cree que la iglesia primitiva vendía sus propiedades y traían todos los pies de los apóstoles? ¿Por qué lo traían? Porque ellos pensaban de que Cristo iba a bajar, que lo que tenían ya no servía, que iba a venir el milenio para ellos. Eso era lo que ellos tenían en mente, por eso vendían todo.
Algunos predicadores dicen, seamos como la iglesia primitiva que vendía sus propiedades. A muchos de los ministros que andan predicando la prosperidad, les predican a la gente, vendan sus casas, vendan todo, y les citan estos pasajes de Hechos donde los israelitas vendían sus propiedades y traían luego el dinero a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y quieren que ahora se haga lo mismo. No, hay que entender por qué la iglesia primitiva lo hacía. Lo hacía porque los apóstoles pensaban que si todo Israel se arrepentía, o sea, Judá y todos los que estaban afuera se arrepentían, entonces Cristo iba a venir y iba a reinar. Más adelante vino el apóstol Pablo y le dijo a Pedro, Pedro, no es así. Hay otro redil que tiene ovejas y esas ovejas tienen que ser traídas al redil, que es la iglesia. Así que no va a ser todavía. ¿Qué vino después? La persecución. Vinieron y persiguieron a la iglesia primitiva, todos se dispersaron. Por eso usted va a leer Santiago y va a leer 1 y 2 Pedro, que le está escribiendo a los mismos hermanos que estaban en Jerusalén, pero que ahora están dispersos. Están dispersos. Pero los apóstoles, dice la Biblia, que se quedaron en Jerusalén. Más adelante, pues todavía se esparcieron. Hay un libro donde se habla de los apóstoles, unos se fueron para la India, otros para Egipto, otros para, ¿verdad? O sea, el libro dice eso, la Biblia no lo dice, no sé cómo lo consiguieron, pero es posible que eso haya pasado, ¿verdad? Es posible. Entonces, por eso ahí en Hechos capítulo 3, versículo 19, mire cómo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro predica este mensaje. Entre sus palabras dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ese es el mensaje de Pedro. Arrepientan todos ustedes y el Padre va a enviar de nuevo a Jesucristo en estos mismos días si ustedes se arrepienten. Era el mensaje de Pedro. Él no tenía la revelación todavía allí. Así que aquí hay versículos que hay que saberlo trazar, ocupar, porque el hombre de Dios traza bien la palabra de verdad. No va a andar tomando pasajes bíblicos que están fuera de contexto de lo que uno cree. Hay pasajes bíblicos que están directamente a los judíos, y otros a los gentiles. Y hay pasajes bíblicos que encierra a la iglesia que se compone de judíos y de gentiles. Eso hay que entenderlo bien. Bueno, el punto es que en el mensaje que Pedro da y cómo lo empieza, ahí en Hechos, dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y eso pues está pasando hoy también. Dios está hablando por visiones a jóvenes espirituales y a los ancianos con sueños. ¿Por qué? Porque el anciano siempre anda durmiendo y el joven no duerme. Ahora pues la juventud no duerme con ese iPhone que tiene en sus manos. En vez de estar estudiando la palabra, están viendo otras cosas. Y no solamente jóvenes, viejos también. Sí. Ahora, dice acá, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí hubiera parado Pedro. Si hubiera tenido la revelación, hasta ahí hubiera parado. Pero continuó. El versículo 19 hasta el 21 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahí está hablando de lo que va a suceder ya cuando Cristo esté viniendo en las nubes.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se da cuenta? En otras palabras, aquí el apóstol Pedro está hablando de la venida de Cristo, que pensaba que iba a suceder en ese momento si se arrepentían, pero no se arrepintieron. Pero ahora se dirige, y en su mensaje se está dirigiendo a los israelitas. Note bien lo que dice el versículo 22. No dice varones judíos, dice varones israelitas. Quiere decir que de alguna manera había un conocimiento que aquí había gente que también era de las 10 tribus perdidas, que se habían identificado, que no eran de Judá ni de Benjamín, sino que las otras 10 tribus perdidas. Les dice, varones israelitas, abarcando todo Israel, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros y por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, note bien, ¿cuál es la presentación de Pedro en su mensaje? ¿Está presentando a quién? Al Cristo crucificado. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo presenta primero? Crucificado. Crucificado. Y es Jesús Nazareno para saber quién, para determinar quién es. Porque algunos dicen, nosotros no sabemos de dónde es este. No sabemos, decían algunos. Sabemos que este va a nacer, que el Mesías en verdad va a nacer en Belén. Pero este es de Nazaret. ¿Se da cuenta? En Nazaret Cristo creció, fue su ciudad. Pero en verdad, ¿dónde nació? En Belén. Así que ellos ignoraban todo esto. Esto estaba escondido para ellos. Porque, hermano, las gentes andan buscando condiciones para creer en Dios. Mas no se ven a ellos mismos. Oh, porque yo soy cristiano. Porque mi abuelito lo fue usted. Usted sabe, ¿verdad? Que si el abuelito fue cristiano, también yo. Pero no es por convicción propia. ¿Por qué usted está yendo a la iglesia, caballero? Ah, porque mi esposa también va a la iglesia. Y si usted sabe, si yo no voy a la iglesia, pues entonces dice que me deja. Entonces tiene que venir a la iglesia. No es por convicción. Jesús nació en Belén. Pero ellos pensaban que Jesús era de Nazaret. Y como digo Natanael, ¿y de Nazaret saldrá algo bueno? Porque era una ciudad gentil, estaba en Galilea, no era parte de Judea. Los sacerdotes de Galilea eran menospreciados por el sacerdocio de Judea. Judea, que traía el vino, y allá de Galilea dejó de traer el vino y mejor empezó a fabricar su vino en su tierra, porque cuando el vino venía de Galilea y si pasaba por Samaria se contaminaba. Entonces lo que hacían era que se pasaban al otro lado del río Jordán para traerlo por el otro lado del Jordán para que el vino no se contaminara. ¿Se da cuenta? Jesucristo tal parece que, como todo un judío, cuando iba a Galilea, se cruzaba el río Jordán y se iba para allá, pero lo hacía con un propósito. Porque llegó el momento en que dice la Biblia, y le fue necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Verdad? En otras palabras, ahora dice, hoy no me voy a cruzar, ahora no me voy por allá, me voy a ir por Samaria. Pero tenía un propósito. El tiempo de llevar el mensaje a los samaritanos se había cumplido. Y se encontró con la samaritana, ahí en Sicar. ¿Se da cuenta? Donde estaba el pozo de Jacob. Y
¿qué sucedió? Los samaritanos creyeron en Jesús sin él haber hecho ningún milagro allí. Jesús no hizo ningún milagro, pero estuvo con ellos 2 días. Cuando vino de regreso para ser crucificado, pasó también por Samaria. Y los samaritanos pensaron que Jesús iba a quedar con ellos, porque ellos ya sabían que Jesús era el Mesías. Y ellos también estaban esperando al Mesías. Y Jesús pasó de largo y los samaritanos se enojaron y quisieron apedrearlo también. Entonces los Boanerges, Jacobo y Juan, le dijeron a Jesús: Jesús, ¿quieres que oremos al Padre como oró Elías para que haga descender fuego del cielo y caiga sobre el holocausto que hemos levantado? ¿Así le dijeron? No, para que haga descender fuego del cielo y los queme a todos. Que los queme a todos, Jesús. Y Jesús se volteó y le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Más adelante le dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan y Jacobo, su hermano, eran los Boanerges. Jacobo fue el primer apóstol que murió, lo decapitó Herodes Agripa, en el capítulo 12 de Hechos. Pero Juan quedó vivo. Y Pedro y Juan, cuando Felipe, el diácono, se fue a predicar a Samaria y tenía bautizados a muchos, Pedro y Juan llegaron a imponerle las manos a los que ya estaban bautizados. Y se cumplió el deseo de Juan de que cayera fuego del cielo sobre los samaritanos. Pero este fuego ya no era fuego para matar, era el fuego para bautizar. ¿Cuántos adoramos a Dios? Mire, ahí fueron entonces llenos del fuego del poder de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que este Cristo fue aprobado por Dios. El mismo Cristo tuvo que ser aprobado por Dios en esta tierra para que tuviese un ministerio convincente, poderoso, y que hasta el día de hoy tenga su influencia. No, ahora muchos quieren ser aprobados por los hombres nada más. Usted sabe que ahora hay escuelas para que usted vaya y aprenda a hablar en lenguas usted. Y yo no sé, estos hermanitos, no sé qué tendrán en el cerebro. Y no sé qué les enseñan en su iglesia. Yo creo que hasta algunos pastores se van a aprender a hablar en lenguas, ¿usted? A la escuela, venga, aprenda a hablar en lenguas. ¿Y cuánto cuesta la inscripción? $50. Y mensualmente usted va a estar pagando $30. Y a los 6 meses le damos su certificado de que usted ya puede hablar en nuevas lenguas. No, pues ahora hay más todavía. Venga y aprenda a ser pastor, ministro. Venga a la escuela, aquí lo hacemos ministro en un 2x3. Hermano, y muchos son ministros ahora porque se han graduado de la escuela. Y dice, usted me dice, sí, yo me gradué. No dicen porque Dios me llamó. Todo está al revés ahora, hermano. Cristo mismo fue aprobado por el Padre. Y Pedro se lo dice a ellos. Que fue varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Noten bien que dice que Dios hizo por medio de él. Qué tremendo, ¿verdad? Pero esto ya estaba profetizado en Isaías 53, cómo él iba a sufrir. Y noten bien que cuando este mensaje llega, la Biblia habla claramente de que este varón aprobado venía predicando el evangelio, como dice Marcos,
Porque dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Jesucristo tiene que ser el centro de cada mensaje. Yo he escuchado mensajes ahora, hermano, que no mencionan a Cristo para nada, para nada. Mencionan a fulano, a sutano, lo que dijo aquí, lo que dijo el otro, y lo que cita el compañero acá y lo que citó el otro compañero allá, pero nunca hablan de Cristo. No van a creer, pero yo escuché un mensaje una vez que tardó como 45 minutos y en todo el mensaje el predicador no mencionó ni a Dios ni a Cristo. ¡Qué tremendo! Y la gente decía amén. ¿Y por qué dicen amén? Si no mencionan ni a Cristo mucho menos la sangre de Cristo. ¡Qué terrible esto! Ahora, Pedro, hermano, cita a David y David profetiza. Porque dice en versículo 25, porque habla de su resurrección, Jesucristo, Pedro, habla de la resurrección de Cristo. El versículo 24 dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo no murió como mueren los hombres, todos nosotros. Usted sabe que la muerte es paga del pecado. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, ¿qué pasa? Que la muerte pasó a todos los hombres por el pecado del hombre. Pero esta muerte, este castigo de muerte, que por el pecado del hombre pasa a todos los hombres, no tiene autoridad ni poder sobre la vida de Jesús. Porque Jesús es sin pecado. Y la muerte a él no le va a venir como a todos los hombres. Sino que él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo por rescate de muchos. Note bien que Josefo dice que lo menos que tarda un crucificado o tardaba eran 35 horas. Lo menos. Y el Sanedrín estaba tan preocupado porque era un día muy importante de la Pascua y le pide a Pilato que mande a quebrarle las piernas a los que están crucificados para que mueran ya. Porque no podían estar más horas ahí crucificados, porque era una abominación, porque era la Pascua, una Pascua especial. Y le piden a Pilato que vaya y le quiebre las piernas a los 3 que estaban ahí. Y cuando los soldados van a quebrarle las piernas a los 3, se dan cuenta que Jesús ya está muerto. Aquellos estaban vivos, pero Jesús estaba muerto. Para que se cumplieran las escrituras de que no quebrarían ninguno de sus huesos. Y mire, ¿por qué Jesús estaba muerto? Porque él mismo tuvo que ordenarle a su espíritu que saliera de él. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se lo dio al Padre. Él mismo le ordenó a su espíritu que saliera de él. De tal manera que Pilato se sorprendió. Vea San Marcos capítulo 15, versículo 42, para que vea usted que esto hay que comprobarlo con la Biblia. Porque si no, van a decir, qué buena imaginación el hermano Portillo. Tiene bonita imaginación. Pero no, yo estoy hablando de esto porque lo he leído en la Biblia. San Marcos 15, 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró solamente a Pilato. Entró solamente. Noten bien que Nicodemo, José de Arimatea, era uno que había creído en Jesús también. Y luego dice que entró solamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pero vean bien lo que dice el versículo 44 y subráyenlo.
Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Así es su Biblia o no? ¿Se da cuenta? Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Porque dijo, bueno, qué rápido murió este hombre. Pero el punto es de que él le dijo a su espíritu que saliera de él. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Qué tremendo, hermano. Entonces, este Cristo muere y el Padre lo resucita. Y el apóstol Pedro da este mensaje. Entonces, el mensaje, hermano, que el apóstol Pedro estaba dando es en base a la profecía davídica. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. En esperanza, eso está en el Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, mire lo que explica Pedro con respecto a esto. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Note bien, Pedro y los demás apóstoles predicaban sobre la resurrección de Cristo porque ellos habían sido testigos. No se lo habían contado. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, Salmo 110, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el mensaje, que el mundo tiene que saber que hubo alguien que fue crucificado y resucitado. Porque sin la resurrección, nuestra fe es vana, dice Pablo. Y la predicación nuestra no sirve. Ellos se compungieron, dice el versículo 37, y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se da cuenta? Ese mensaje llegó al corazón de ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Que ellos reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías. Esto es lo que nosotros queremos ahora. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor y vivimos para Él. Y cada vez que hablemos de Él, Él tiene que ser el centro de nuestro mensaje. Un aleluya fuerte para el Señor. Póngase de pie, damos gracias a Dios.